¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este Facebook Live. Estamos justamente reunidos hoy desde el Hospital Cailín para poder hacer una presentación con respecto al Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Soy la obstetra Reina Ángeles, parte del equipo que lidera pues, la estrategia de VIH en el hospital. Y esta charla va dirigida netamente al público en general. Cualquier duda, consulta que ustedes tengan, vamos a poder darle respuesta al final de la presentación, que va a ser en términos muy sencillos para poder entendernos. Bien, muy bien, entonces el 1 de diciembre, por lo general, nosotros damos a conocer y conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida en forma de que así vamos a poder reconocer todos los avances que se van dando en contra de, a favor, perdón, del VIH, ¿no? Y justamente ver las cifras actualizadas al respecto. La cinta roja que por lo general siempre llevamos en el pecho en este día es un símbolo que nos permite, ¿no? Aumentar la conciencia con respecto a la prevención y el tratamiento del VIH, ¿no? Y es como muestra de indicar una solidaridad y apoyo a todas estas personas que han sido infectadas y muchas de ellas que por falta de conocimiento, de poder hacerse una prueba, han tenido que llegar a una fase, una etapa final que es el SIDA, ¿no? La pregunta es, en este caso, ¿hay diferencias entre el VIH y el SIDA? Y esto debemos aclararlo porque en consulta muchas veces nos preguntan, ¿no? Yo tengo ya fase SIDA o estoy con SIDA, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, mencionar al respecto que el VIH es el virus que ataca nuestras defensas, nuestros soldaditos que nos defienden de múltiples enfermedades, ¿no? Y aquí hay una imagen gráfica, ¿no? En la parte inferior vemos cómo, por ejemplo, al inicio una persona sana, antes de una infección, en este caso de la infección del VIH, tiene todos sus soldaditos, sus anticuerpos ahí, ¿no? En gran cantidad. Cuando ingresa esta infección, ya vamos a ver las formas de transmisión, empiezan pues a disminuir estos anticuerpos, estas defensas, y empieza a aumentar en gran cantidad, a multiplicarse estos virus. Entonces llega el momento que esto puede ser en meses, en semanas o incluso en años, ¿no? Por eso es que el VIH no es en este caso, una transmisión de momento, a veces que genera un síntoma específico, ya lo vamos a ver también. Llega luego una fase final que es la etapa SIDA, que esto ya es el síndrome, es el conjunto a veces de diferentes. Yo voy a tener diferentes características, puedo tener diferentes, en este caso, molestias, ¿no?, que me puede presentar, y que eso ya se va a presentar cuando ha disminuido por completo nuestro estado de defensa, nuestros anticuerpos, ¿no?, esa barrera de defensa. Entonces, esa es la diferencia. Cuando yo recién me transmito, por lo general es la infección por el VIH, y cuando avanza y llega a una enfermedad con una serie, una característica de síntomas, llega a la fase SIDA. Por eso es que hoy en día muchas personas, para el año 2023, miren, pueden creer que más de 9.000 personas infectadas por el VIH, ¿no? Y estas son las que han sido notificadas. ¿Cuántas más? Que no saben su diagnóstico. Y de estas, pues más de 1.000 personas, en sí 1.389, que llegan a la fase SIDA. Entonces, esto es importante tomar conciencia y tener en cuenta al respecto. ¿Y cuáles serán los síntomas, no? Muchas pacientes nos preguntan también en consulta, ¿qué síntomas puedo tener yo para saber si tengo o no el VIH o el SIDA? En realidad no hay un síntoma específico. Decir que esa persona tiene tal particularidad para decir que tiene VIH o SIDA es mentira. La única forma nosotros de poder detectarlo es con una prueba de VIH. Entonces, esto es la única forma aquí en sangre que nosotros determinamos si es que el paciente puede o no tener el VIH como tal, ¿sí? Entonces, síntomas pueden haber muchos, desde molestias gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Pero no es exclusivo del VIH, ¿ya? Entonces, y estos pueden dar
dependiendo con quién he estado, con qué persona, cuál ha sido mi contacto, puede ser a las semanas, a los meses o, como hemos mencionado, a los años. Entonces va a depender también mucho del sistema de defensa del organismo, ¿no? Si es que mi sistema de defensa está bajo, es muy probable que los síntomas aparezcan con mayor prontitud. Entonces esto también marca la diferencia. Y la transmisión puede ser pues por los contactos distintos, que ahora vamos a ver cómo transmitimos. Más del 90% en sí, un 97% es por la vía sexual. Y esto es muy importante porque muchas veces no tomamos conciencia de ello. Ahora, no solo es la vía sexual, vía vaginal, como muchas veces tenemos, ¿no? El sexo, en este caso, a nivel de esta vía, sino también puede ser por la vía oral, por la vía anal, que esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? En un porcentaje menor, pero también importante, es la transmisión de madre a hijo, que puede ser a través del parto o de la lactancia. Nosotros somos hoy en día un hospital que apoyamos mucho el parto con acompañante, la lactancia materna, ¿no? En este caso exclusiva en los primeros 6 meses. Por eso es que en nuestras gestantes, en el consultorio prenatal, se le pide 2 controles durante la gestación, al inicio y en el tercer trimestre, para poder nosotros cerciorarnos que la paciente no tenga ninguna ITS, porque no solo se le pide el VIH, se le pide hepatitis B, se le pide prueba de sífilis, y con esto descartar cualquier riesgo para el bebé. Entonces es muy importante, si estás gestando, que también tomes en cuenta ello, que se te tiene que hacer en tus controles, dentro de ellos 2 exámenes durante la gestación para VIH, ¿ok? Y esto es solo un 2% de toda la transmisión, de un 100% que está como referencia en este tipo de transmisión. Y la otra, que es un menor porcentaje, pero que también es importante mencionarlo, es a través de las transfusiones sanguíneas, de lo que es el uso de objetos punzocortantes, tipo agujas, compartir, ¿no?, jeringas. Ello es un 1% que también suma al porcentaje general de la transmisión. Entonces es muy importante tener en cuenta ello. ¿Y cómo voy entonces a prevenir, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el hecho de que yo no solamente tiene que ver con el número de parejas sexuales. Puedo yo solamente tener una pareja sexual y esa pareja sexual haber tenido múltiples parejas sexuales, y ya ahí se multiplica mi riesgo. Entonces, por eso es la importancia, siempre le digo a los pacientes, cuando nosotros iniciamos la vida sexual, ¿por qué no hacernos ambos unas pruebas de descarte de ITS, VIH en general, para poder estar tranquilos, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa relación? Sería lo ideal. Sabemos que es aún difícil conversar de estos puntos muchos con la pareja, pero ¿cuánto evitaríamos si es que nosotros haríamos una prueba de cómo estamos llegando ambos a una nueva relación, ¿no? Entonces esto es muy fundamental. El hecho también de quizás medir nuestro número de parejas sexuales, ¿no? Entonces, cuanto más parejas sexuales, hay más factores de riesgo, no solo para el VIH, para otras ITS, sífilis, herpes, no, hepatitis, que hoy en día está aumentando bastante la hepatitis B y C por la vía sexual. El uso del preservativo, que muchos a veces dicen no, pero no se siente igual, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces esto es cosa de prevención, porque es lo único que también nos va a ayudar a disminuir en un gran porcentaje, ¿no?, la transmisión de VIH e incluso del virus del papiloma humano, en un porcentaje considerable. Entonces el uso del preservativo es de mucha prioridad cuando se inicia una relación sexual, o más aún si tenemos relaciones ocasionales con parejas desconocidas. Esto es muy importante. Se dice que quienes también tienen más riesgo, las personas que consumen pues algún tipo de alcohol, drogas o de forma constante, porque pues sabemos que con el alcohol, las drogas, muchas veces no hay medidas de prevención, ¿no? En ese momento pues la lucidez no está como debe ser, entonces hay más exposición. Muchas veces se deja de usar más aún el condón y esto se duplica, ¿no? Entonces, y el poder conversar con nuestros adolescentes, que es muy importante, porque el inicio precoz de las relaciones sexuales, cada vez se ve que los niños ahora de 10, 11 años en los colegios ya están iniciando su vida sexual. Entonces es mentira nosotros cegarnos a la realidad
Y esto va para los padres, conversen mucho con sus hijos, aborden mucho estos temas. Si quizás ustedes no pueden, llévelos con las consejerías. Tenemos consejería en planificación familiar, consejería en salud sexual y reproductiva, que nos permite poder llegar al joven, poder hablar con ellos, al adolescente, y poder explicarle que no solamente es la prevención de un embarazo, que muchos van por ese lado, sino sobre todo que una infección de transmisión sexual puede marcar su vida, ¿no? Puede marcar su vida, y esto hay que hacerlo comprender, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Con casuísticas, con casos que ellos vean vivenciales, para que puedan entender la situación y lo complejo que es el tomar el inicio de las relaciones sexuales de forma madura, sobre todo. Ahora, ¿cómo no nos transmitimos, ¿no? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque hay mucho estigma a veces. Sabemos que una persona tiene VIH y ya no queremos ni tocarlo ni abrazarlo. Recuerden de que los estornudos, la saliva, el sudor, las lágrimas no son formas de transmisión, ¿ok? El toser, incluso el compartir, en este caso, pues, ¿no? Un vaso para VIH, ¿no? La picadura de un mosquito tampoco, no es que lo va a picar y de frente va a picar desde y te va a transmitir. Para VIH no, ni abrazos, ni compartir piscinas tampoco, ¿ok? Entonces esto es importante para tener un poco más de empatía con las personas que viven con VIH, y hacer más fácil que ellas también puedan cumplir, ¿no? Y llevar en la sociedad un espacio correcto. Claro que esto es por ley, cada quien decide a quién decir su diagnóstico, pero si nos enteramos, para nosotros también tener mayor sensibilidad y empatía al conversar con estas personas. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Ya hemos conversado que uno de ellos es practicando las relaciones sexuales con seguridad, el uso del condón, sea masculino, sea femenino. Hoy en día, ¿no? Hay más población en este caso que opta por el tipo de relaciones, ¿no? Otro tipo de relaciones sexuales, y por eso es que coloco estas dos formas de prevención, tanto con el condón masculino o femenino, ¿no? El poder utilizar, por ejemplo, en el caso de transfusiones de sangre segura, el uso de bancos de sangre que sea analizada, porque aquí se toma pruebas rápidas, por lo general de VIH, sífilis, hepatitis B, C, y a veces hasta de una nueva, o sea, que no es tan nuevo, sino que no ha sido tan estudiado, que es el HTLV, que es el primo hermano del VIH, y que hoy en día también está en aumento. Entonces es importante por eso saber cuál es el origen de ese paquete globular o de esa transfusión sanguínea que me van a poner, ¿no? En este caso, yo tengo que estar informado. El no compartir, obviamente, agujas, jeringas no usadas, ¿no? Todo es descartable. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y a la gestante que nos visite, siempre tener en cuenta sus 2 al menos exámenes de VIH durante todo su control de la gestación. Procurar en lo posible mantener pues una pareja sexual, y si no, pues el uso del preservativo de todas maneras. La pregunta es, ¿qué pasa si yo me infecto? ¿Y ahora qué hago si es que yo tuviera algún familiar, o es mi caso, que tenga VIH? ¿Hay tratamiento? Hoy en día ha avanzado tanto la ciencia que sabemos que hay una terapia antirretroviral que nos permite, y cada vez son menos pastillas, ¿no? En un momento eran 8 o 10 pastillas al día, ahora 2 pastillas o una a veces, ¿no? Y cada vez el avance va mejorando. Esto va a reducir la carga de virus, ese virus que vimos al inicio, que pues aumenta a grandes y a rapidez, ¿no? Y muy rápido en nuestro organismo, y disminuye nuestras defensas. En este caso va esta terapia a disminuir esa carga viral y a permitir que nuestras defensas aumenten, para que no haya otras enfermedades paralelas que cause pues esta disminución de nuestras defensas o nos lleve a complicarnos. Entonces es muy importante, eso sí, que el paciente que inicia la terapia antirretroviral, que es gratuita, ya que en este caso es gratuita, ya pueda cumplirla, porque si no también vamos a hacer resistencia. Entonces es importante el cumplimiento. Persona que cumple su terapia antirretroviral dura muchísimos años. Como le digo a los pacientes, es como un paciente diabético, hipertenso, cumple su control, cumple sus hábitos saludables, cumple su tratamiento. Es un paciente que no va a fallecer por el VIH,
porque no va a llegar a etapa SIDA. Puede enfermar de otras cosas, pero no de eso, porque eso va a estar muy controlado. Entonces es muy importante tener en cuenta ello si tenemos familiares, ¿no? Estar ahí, porque no es fácil llevar este tratamiento de por vida, definitivamente, pero el apoyo de todo el entorno va a hacer de que estas personas cumplan su tratamiento de forma correcta. En nuestro hospital nosotros tenemos el consultorio 153, las atenciones lunes, miércoles y algunos viernes para lo que es VIH. Entonces, si usted desea realizarse, ya que hemos concientizado mejor el día de hoy la importancia de hacernos unas pruebas sin necesidad de tener síntomas, sin necesidad de ver algo en nuestro cuerpo que cambie, uno debe realizarse una prueba de descarte, puede hacerlo solicitándolo a su médico tratante o directamente solicitando en admisión una cita por el consultorio de ITS VIH, y ahí gustosamente las obstetras vamos a brindarle la consejería, vamos a hacerle la historia clínica correspondiente y ahí firmar un consentimiento informado y darle la cita para que usted pueda realizarse las pruebas correspondientes. Recuerden que el VIH a veces no viene solo, viene con otras ITS que se tendrá que evaluar, se tendrá que ver si es que podría haber factores de riesgo y solicitarlas. Entonces, esto es lo que el día de hoy queríamos compartir, concientizar aún más y entender a las personas que hoy en día viven con VIH, ¿no? Y evitar que lleguen a una fase pues de SIDA, que no es lo correcto. Oye, sabiendo que hoy en día hay mucha tecnología y mucho avance, pues no deberíamos llegar a las fases de SIDA, ¿no? Por desconocimiento. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas. La primera es, ¿puede existir personas con VIH en bajas concentraciones que no se pueda detectar? En realidad tenemos exámenes, ¿no? En este caso nosotros hacemos las pruebas de ELISA, que son pruebas un poco más confiables, por así decirlo, y son incluso como unas pruebas rápidas de cuarta generación, ¿no? Si es que las queremos comparar, muy efectivas. En estas salen por lo general. Ahora, puede pasar que en algunos les salga una reactividad muy débil, como nos ha pasado en casos. Por ejemplo, las gestantes pueden tener una reactividad débil por los cambios propios del embarazo. Pero hay personas que también puede ser que hayan tenido un contacto con una persona con muy baja carga viral, por ejemplo, y su cuerpo lo haya resuelto. En estas personas se tiene que hacer un seguimiento para ver en realidad, ¿no? Con otra segunda prueba, o es más, si es que esta también vuelve a salir débil, reactivo débil, como le llamamos, muy bajita, o sale contradictoria a la primera, pasaría a una prueba confirmatoria de Western blot, que es una prueba más específica en donde se busca si realmente el virus está infectando a ciertas bandas que llamamos nosotros, ¿no? Que en este caso son términos técnicos para saber si es positivo o no al VIH. Ahora, otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo deberían hacerse la prueba de VIH las personas que son sexualmente activas? En realidad esto es muy variable. Nosotros podríamos hacernos cada 3-4 meses de acuerdo a la exposición, no más aún si es que yo, por ejemplo, he tenido relaciones sin uso de preservativo. Podría saber mi estado actual y de aquí a unos 2 meses hacerme un control de VIH para saber si con esta exposición tuve o no el factor de riesgo. Entonces me volvería a solicitar y le digo al personal para que en 2 meses me vuelva a citar y tome otra prueba. Entonces eso sería el correcto seguimiento. Y la última, ¿qué hábitos de vida saludable ayudan a fortalecer el sistema inmunológico en las personas que viven con VIH? Bueno, en realidad sabemos que hoy en día los hábitos saludables han aumentado mucho, entre ellos la alimentación saludable, que es básica, los ejercicios, el sueño, sobre todo la calidad de sueño y la higiene del sueño, que se habla mucho, el hacer pues algún tipo de actividad que ayude a relajar el cuerpo, ¿no? Y sabemos que es difícil, pero disminuir nuestros niveles de estrés, que eso es muy importante, ya que las defensas están muy relacionadas con el nivel de estrés que tenemos. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto y algunos más que el médico tratante, de acuerdo a la condición de cada uno, nos brinde. Ahora sí, para reconfirmar, nos preguntan, ¿cuál sería la prueba confirmatoria para la detección de VIH? Las pruebas confirmatorias es la prueba de Western blot, ¿no? Que se toma cuando hay nosotros aquí en el hospital
nosotros hacemos las pruebas de ELISA. Si sale una reactividad débil o una prueba contradictoria, una prueba reactiva y otra no reactiva, pasa a prueba confirmatoria. Entonces, esa es la prueba confirmatoria. Y si saldría confirmatorio, se deriva en este caso a nuestro hospital de referencia, el Hospital Rebagliati, para inicio gratuito del tratamiento. Muy bien, listo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Felicito por todos los que se han conectado, por estar interesados en su salud, y sigamos pues apoyando a las personas que hoy viven con VIH y a seguir pues con la prevención. Eso es todo. Buenos días.